llamo entonces ahora a Inglaterra para decirle bienvenido al analista Gonzalo Banda. Gonzalo tiene una maestría en política pública de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Y primero, bienvenido y mil gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Es lo más insólito tal vez pensar en lugares que uno asocia con civilización de primer nivel, que se registren amotinamientos tan, en algunos momentos, salvajes como los que hubo en estos días. ¿Qué piensas de esta situación que, por supuesto, arranca además de una mentira, ¿no? Atribuyéndole a migrantes el asesinato de tres niñas. Sí, como tú bien dices, creo que esto nos invita a pensar los efectos que puede tener el esparcimiento de noticias falsas a través de redes sociales, que es lo que básicamente sucedió en el caso de estas protestas de la extrema derecha en Reino Unido, que no han empezado en la capital, sino empezaron en otras ciudades como Birmingham, hubo convocatorias en Brighton, han empezado en ciudades que no eran la capital contra los lugares donde estaban concentrados en alojamientos, hoteles, contra el Holiday Inn, que albergaba a algunos refugiados, inmigrantes que habían sido confinados allí. Y bueno, esto desató una histeria colectiva que se difundió mucho por X, el antiguo Twitter, y por otras redes sociales, pero fundamentalmente por X. Y creo que esto llegó a su límite efectivamente con la quema de estos, con la irrupción en estos hoteles y la destrucción de propiedad privada. Hay que decir que estos focos de violencia intentaron llegar a grandes ciudades, intentaron organizarse algunos incluso aquí en Londres, pero han fracasado porque fueron completamente superados por las movilizaciones de los manifestantes contrarios a estas protestas, ¿no? Porque Londres, digamos, Ujú. es una ciudad básicamente hecha de inmigrantes, ¿no? O sea, Claro, es una ciudad claro. cosmopolita. Entonces, creo que esto nos invita en primer lugar a una seria reflexión sobre el papel que tienen las noticias falsas y las redes sociales y la ausencia de regulación, especialmente en X, que ha venido sucediendo en el último año con mayor intensidad, especialmente después de que el señor Elon Musk se hiciera con el accionariado de Twitter. Ujú. Y creo que Y esto por invita a cierto, una seria reflexión, ¿no? sin duda, incluso con una participación directa del señor Elon Musk, diciendo algo tan espantoso como la guerra civil es inevitable. Creo que él ha tratado de trasladar esta polémica a sus comentarios, pero no ha entendido que la clase de manifestación en Reino Unido era de otra naturaleza. No era una manifestación para reivindicar simplemente los valores de Inglaterra o de los ingleses, sino era una manifestación xenofóbica, Ujú. islamofóbica en cierto sentido, porque hay que decir que las comunidades a las que ha sido dirigido los principales ataques han sido contra abogados de especialistas en inmigración, lugares y hoteles, como lo acabamos de comentar, que eran frecuentados por estos refugiados. Entonces, creo que Musk no comprendió la dimensión del problema. Recién hemos sabido la dimensión del problema cuando el primer ministro Starmer ha dado un mensaje repudiando los ataques, y en eso hay que decir que Inglaterra se ha comportado de una manera muy civilizada, como un país que no solamente ha reprimido la violencia xenofóbica, sino que el Ministerio Público, digamos, los fiscales de aquí, que son los fiscales que persiguen el delito, rápidamente han logrado condenas en cuestión de horas de personas por vandalizar la propiedad pública y atentar contra los migrantes, históricas y muy duras, lo cual ha ciertamente desincentivado
a Claro. muchos protestantes, ¿no? Porque si tú tienes una pena de prisión efectiva y tienes que el Estado va a reprimir efectivamente y no va a tolerar ese tipo de comportamientos vandálicos y xenofóbicos, pues eso también ha desincentivado las protestas, ¿no? Es una escena que no solía pasar en Reino Unido. Creo que lo que ha demostrado también los últimos días es que frente a las mayoritarias protestas xenofóbicas que hemos visto en otros países, en Reino Unido, dada el fuerte componente migratorio que hay de sus ciudadanos, ha habido una reacción que ha desbordado en manifestaciones pacíficas hasta el momento eh, Ujú. a las protestas iniciales, ¿no? Sin duda. Gonzalo, qué gusto, qué buena oportunidad para que nuestros televidentes también te conozcan. No, no te vas a salvar de que te molestemos en el futuro para hablar de cómo van las cosas en ese Reino Unido, que ha dado un ejemplo en términos de cómo enfrentar una situación generada por estos grupos extremistas. Muy, pero muy amable. No, gracias a ustedes. Encantado. Seguimos con nuestro programa. Qué gusto